Me piden los organizadores una pequeña reflexión sobre el papel de las ciudades en la reconstrucción cultural. Quizá una primera reflexión es qué entendemos por las ciudades, porque puede entenderse, por un lado, el papel de los ayuntamientos, es decir, del sector público, del sector del ayuntamiento, o de todo el enorme tejido privado e institucional que está en una ciudad. En la ciudad de Madrid, junto al papel del ayuntamiento, los grandes equipamientos culturales, o muchos de los más importantes, son estatales o autonómicos. Por tanto, en esta reflexión me voy a referir a los dos aspectos, tanto el papel de los ayuntamientos como entidades municipales, como el papel de las ciudades. La primera reflexión es que puede ocurrir, hay quien lo está augurando, yo no estoy tan seguro, que puede darse una circunstancia parecida al final del Imperio Romano, cuando el declive de las ciudades fortaleció la actividad cultural en lo rural. Obviamente no estamos ni de lejos en esta circunstancia, las ciudades van a seguir creciendo, pero esta pandemia ha supuesto un serio aviso de que la concentración en las ciudades, tan valiosa para el intercambio de ideas y la fertilización cruzada de proyectos, también es el sitio ideal para la pandemia y para el virus, mientras que los espacios abiertos y en los pueblos pues se está mucho más protegido. Eso hace que muchas personas estén pensando que si la tecnología, si Internet, si la conectividad lo permite, pues pueden desarrollar su trabajo en un entorno más seguro para ellos y para sus familias. La segunda reflexión es que la crisis que provoca la reflexión sobre la reconstrucción la ha provocado una pandemia, una enfermedad, y los ayuntamientos no son el soldado más adecuado. Quien tiene las competencias en materia de sanidad son las comunidades autónomas en España. Es decir, que los ayuntamientos son unos invitados de piedra, son unos acompañantes, no tienen una gran labor en la lucha contra la epidemia. La tercera reflexión es que, al parecer, el consenso médico es que el virus se propaga mucho mejor en espacios cerrados, mientras que en los espacios públicos hay mucha más facilidad de que el virus se disipe. Y es en ese sentido que los municipios que regulan el uso del espacio público, el mantenimiento y uso de los parques, tienen una competencia importante. Son las instituciones que formalizan los permisos, las licencias y por tanto de cómo se enfrenten al tema de la regulación de las licencias y el uso del espacio público, pueden acelerar o frenar la recuperación de la actividad cultural. Madrid es un ejemplo de, desde mi punto de vista, de cierre timorato y de cierre sin criterio y que va a golpe de espasmos. Según empeora la cosa, se cierra en banda, según mejora la cosa, se abre en banda. Tenemos ejemplos como Nueva York, que ha tomado una decisión fuerte, decidida y estratégica de uso del espacio público, parques y auditorios para clases, y aquí estamos todavía con unas instrucciones de cierre de parques incluso cuando se cumplen las medidas de sanidad, que al día siguiente vuelven a empeorar, dejando a los promotores, por ejemplo el Festival Tomavistas, en una precariedad y en una inseguridad absoluta. La cuarta reflexión, o quinta, ya no me acuerdo, es que la actividad cultural, entendida en sentido amplio, ocio, bellas artes, gastronomía, es uno de los principales atractivos turísticos de las ciudades, tanto turismo nacional, local como internacional. Y en ese sentido, durante ya los últimos 10 años, España abandonó el monocultivo de sol y playa, que tanto siempre estaba en los debates, por el turismo urbano, y por tanto la actividad que hagan los ayuntamientos en ese entorno es muy importante para que el turismo, que es una industria importante, vuelva a la ciudad, y hacerlo de una manera que no sea volver a lo de antes, volver a las masas, volver a los gentrificación de los distritos, volver a la expulsión de los ciudadanos de las ciudades, como en Venecia y como pasa en el centro de Madrid, donde ya hay más visitantes que residentes en la época prepandemia. Y finalmente, y quizá es lo más obvio, pero no es lo único,
los ayuntamientos son un importantísimo agente cultural, son la institución que más gasta en pagar a artistas, en contratar artistas para hacer actividad cultural, más que el Estado, más que las comunidades autónomas. Yo creo que es crucial que las ciudades gasten en pequeños miles de actos culturales, que hagamos una cultura casi de nicho, una cultura de lujo personalizada, y que los ahorros que se están dando en otros campos, donde desaparecen muchas veces inversiones cuantiosísimas que ahora no van a ser rentabilizables, deberían organizarse mucha actividad. Los ayuntamientos tienen que gastar, tienen que contratar artistas, tienen que sembrar la semilla de una cultura más de transmisión de valores y de contenidos culturales, que nunca es tan evidente que se han de hacer en espacios reducidos y en aforos reducidos, y ayudar a que sobreviva el tejido cultural, que no tiene las ayudas que otros colectivos mucho más estables en su cotización laboral tienen. Por tanto, yo creo que tenemos que hacer de la necesidad virtud, y que tenemos que hacer otra cultura, ensayar otra cultura. No vamos a tener muchas oportunidades de que todo el consenso de que no se puede seguir haciendo lo mismo, esperar unos meses y volver a lo mismo, sino ensayar otras cosas nuevas. No solo lo virtual, que es lo que se está ensayando, sino otra forma de presencia cultural en el espacio público. Eso es lo que yo creo, y ojalá, y por nuestra parte, como grupo político, muy decididos a colaborar, que el Ayuntamiento de Madrid avance por ese camino y por esa línea. Lo primero de todo, Joan, quiero darte la enhorabuena por esta maravillosa iniciativa. La verdad es que estos foros de debate, foros donde se crean ideas, son fundamentales para la reconstrucción del sector cultural español, y tú esto lo haces como nadie. Las 2 veces que me has invitado a participar he acudido con los ojos cerrados, porque son proyectos positivos. Estás intentando trazar la línea que deben seguir los actores fundamentales en el sector cultural, y por lo tanto te tengo que dar la enhorabuena, y estoy muy orgulloso de poder estar aquí en este camino contigo. Es cierto que a partir de marzo-abril se produce un parón del sector cultural en todas las ciudades del mundo, pero por otro lado se produce un encendido de lo virtual. Sí que es cierto que siempre había estado ahí, pero de repente es una nueva ventana que explorar, donde todos los artistas pueden colgar sus creaciones. Esto lo que produjo en unos meses es una fuerte saturación de contenidos, y el cliente final, el consumidor, a mi juicio tenía 2 opciones. Una, elegir entre calidad y cantidad, aunque no siempre es fácil, porque uno puede tener la percepción de lo que le gusta, pero en un mar de contenidos puede ser muy complicado encontrarlo. Y la otra es la opción de desistir, y creo que mucha gente decidió limitar las horas o los minutos, el tiempo que dedicaba a Internet, por esa saturación. ¿Cuál será el escenario post-COVID? Creo que se hará escalonadamente. Es decir, poco a poco nos tendremos que habituar a lo que serán las nuevas actividades culturales, y en ese sentido la ciudad y el ayuntamiento tienen que jugar un papel fundamental. Este papel creo que lo jugarán, por un lado, a través de la financiación, obvio, ¿no? Tiene que haber dinero para la cultura, pero en 2 vías. Por un lado, no dejar de financiar aquellos proyectos que no se han podido llevar a cabo por el COVID-19, y por otro, financiar nuevas actividades. Pero entiendo perfectamente que la piedra angular de esta nueva normalidad post-COVID no puede ser la financiación, ya que habrá menos dinero. Por eso hay que pensar nuevas vías de actuación de la ciudad o del ayuntamiento. Estos serán a través de cesión de espacios para actividades culturales. En el ayuntamiento hay muchos espacios que no están jugando un papel dentro de la actividad cultural de la ciudad, y es el momento en el cual los ayuntamientos pueden ceder
esos espacios, realización de una red de conexiones entre museos y espacios culturales diferentes, la creación de una red de sectores que puedan entrelazar y jugar un papel importante en la reactivación de la red, pero no solamente espacios públicos, sino también espacios privados, y ayudar o animar a aquellas empresas involucradas con la ciudad, con la comunidad, a que puedan participar en el desarrollo de esas actividades culturales. Y por último, que creo que es el punto positivo de lo que puede pasar en la nueva normalidad, es el nuevo papel que pueden jugar los jóvenes artistas. Ya pasó en la década de los 70 en Nueva York, con aquellos barrios marginados totalmente, como podía ser el Soho, Tribeca, el East Village, donde hubo un movimiento de creadores jóvenes que empezaron a poblar estos barrios y que fue fomentado por el ayuntamiento. La comunidad accedió a que fueran nuevos centros de creación. Esto es lo que podemos tener actualmente en las ciudades, que aparezcan barrios que quizá habían estado despoblados o centros culturales donde pueden trasladarse los jóvenes para expresar sus nuevas creaciones. Es decir, si no tenemos dinero, vayamos a ayudar a la gente que empieza su carrera o que está a mitad de carrera, porque a las instituciones públicas o al sector privado nos costará menos y estaremos abriendo una ventana de oportunidad a esos creadores, y que posteriormente, en las siguientes décadas, en los 20, en los 30, veremos un resultado. Al fin y al cabo, parece que el sector cultural, y sobre todo el español, está carente de héroes. Ya no hay los grandes nombres que había anteriormente, tanto en la pintura como en la literatura. Busquemos esas nuevas locomotoras dentro del sector cultural de los jóvenes, de la vanguardia. Creo que puede ser uno de los puntos positivos dentro de este horror que ha sido el COVID-19. Por último, darte la enhorabuena otra vez, un abrazo fuerte desde Nueva York y espero que nos veamos pronto, Jan. Un abrazo. Hola, soy Enrique Abogadro, ministro de Cultura en la ciudad de Buenos Aires, y quiero empezar por agradecer mucho esta invitación, felicitarlos por el encuentro, agradecer también al Centro Cultural La Térmica de Málaga por la posibilidad de compartir unos minutos con ustedes. Me hubiera gustado, por supuesto, estar presente, viajar para poder acompañarlos y acompañarlas. No pudo ser en esta oportunidad, sin duda nos veremos más adelante y también los esperamos a ustedes en la ciudad de Buenos Aires. Pero felicitarlos además por el encuentro sobre la cultura y las ciudades, un tema que obviamente nos atraviesa a todos y en este momento es literal, nos atraviesa a todos porque la pandemia nos atravesó a todos. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la pandemia afectó fuertemente al sector cultural, no solo al sector público y a todos sus equipamientos, sino principalmente al sector cultural independiente, en una ciudad que tiene una cultura independiente notable, digamos, con más de 500 espacios culturales, entre salas de teatro, salas de música, centros culturales, galerías, y de un día para el otro, y por las disposiciones de aislamiento que se establecieron en nuestro país, tuvimos que obviamente cerrar las puertas y de esa manera dejar sin la posibilidad de trabajo no solo a una cantidad enorme de artistas, sino trabajadoras y trabajadores de la cultura, y también obviamente un problema mayúsculo que es desconectarnos de la posibilidad de conectarnos con la cultura. Por eso desde la ciudad de Buenos Aires lanzamos una serie de iniciativas que buscaron, por un lado, mantener a la cultura abierta. Es así que con el lanzamiento de Buenos Aires Cultura en Casa, una plataforma que lanzamos ni bien comenzó la pandemia, logramos que todas las ciudadanas y ciudadanos siguieran conectadas a través de la cultura. Hoy Cultura en Casa tiene casi 10 millones de visualizaciones, más de 2.000 contenidos subidos a la plataforma y un fenómeno muy interesante que es muchísima gente que no necesariamente era asidua, concurrente de los espacios culturales, hoy desde su casa se está vinculando a la cultura, se está vinculando a la posibilidad de ser protagonista. En paralelo también trabajamos, por supuesto, en las medidas de apoyo al sector cultural, medidas de apoyo económico. La ciudad de Buenos Aires cuenta con una serie de mecanismos de subsidios, de acompañamientos al sector. Este año los incrementamos fuertemente, más de un 50%, justamente para tratar de acompañar al sector en un momento de tanta dificultad.
Y al mismo tiempo fuimos conversando con cada uno de los sectores en los protocolos de regreso a la actividad. Nos parece fundamental que con todo el cuidado que marcan las autoridades sanitarias, con las restricciones que hagan falta, con por supuesto lo que ya sabemos que tiene que ver con limitar lo más posible el contacto entre personas, lograr con esas restricciones retomar de a poco la actividad. ¿Por qué retomar la actividad? Porque la cultura es esencial para cada una de las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires, es parte de nuestro día a día y por eso es importante que volvamos a encontrarnos a través de la cultura. Pero también porque hay muchísimas personas que trabajan en el sector de la cultura y queremos que esas personas, de nuevo con las restricciones que hagan falta, tengan la posibilidad de retomar su trabajo. Es así que ya tenemos toda una serie de sectores que están funcionando bajo estos protocolos y otros, más que sectores, otras actividades que esperamos retomar prontamente. Particularmente nos interesa la cultura en el espacio público, esto porque la cultura es un elemento central en la construcción del bienestar social, de la cohesión social, y esto tiene que ver entonces ya con los desafíos que vemos para el sector cultural hacia adelante. En un proceso de reconstrucción social que tenemos que atravesar no solo en nuestra ciudad, sino en nuestro país, toda la región, el mundo entero por esta pandemia que nos atravesó y nos atraviesa, la cultura juega un rol central. En tanto justamente gran cohesionador, gran constructor de vínculos, entendiendo que la cultura es mucho más que entretenimiento, la cultura es una herramienta para el desarrollo, es lo que le da sentido a nuestra identidad individual, pero fundamentalmente colectiva, y en ese sentido es también un gran igualador de oportunidades. Lamentablemente la pandemia nos golpea muy fuertemente en términos económicos, eso hace que en nuestro país se incremente la pobreza y la desigualdad. Es ahí entonces donde la cultura tiene un rol central que jugar en términos de reconstrucción, de reconstruir desde la solidaridad esos vínculos. De ahí también la importancia del espacio público, el espacio que es de todas y todos nosotros, un espacio que por lo tanto nos encuentra iguales en nuestras diferencias, donde la cultura nos puede no solo entretener, sino interpelar, provocar, estimular, y de ahí entonces que imaginemos y estemos ya programando y preparándonos para una ciudad que sea una plataforma, donde en cada lugar, tal como hoy estamos acostumbrados, pero incluyendo también el espacio público, podamos encontrarnos con oportunidades de participación cultural. Y esto no solo desde el Ministerio de Cultura, sino en conjunto con todas las organizaciones que hacen cultura en la ciudad de Buenos Aires. Poder pensar en el parque que tengo cerca de nuestro espacio cultural como un lugar desde el cual activar culturalmente. Si la sala de teatro es muy pequeña y en una instancia inicial no puedo abrirla, ¿por qué no cortar la calle frente a la sala y generar justamente una función de teatro en la misma calle? En fin, distintas formas de encontrarnos con la cultura que además esperamos hayan llegado para quedarse. Si bien nosotros teníamos obviamente una agenda de arte y cultura en el espacio público, creemos que ahora vamos a poder dar unas conversaciones más radicales en términos de cómo tomar ese espacio público para que efectivamente sea el protagonista. Y no solo el espacio público, nos preocupa mucho la vuelta del público a las salas de teatro, a los centros culturales, a los cines, y también estamos trabajando protocolos para ello. En definitiva, estamos convencidos que la cultura juega un rol central en la discusión de qué tipo de ciudades nos esperan en la pospandemia. Hay quienes dicen que el modelo de ciudad que conocemos es un modelo caduco. Nosotros creemos que no, que la ciudad va a seguir siendo un espacio de desarrollo, sobre todo para la vitalidad de las personas. Insisto, no solo en términos individuales, sino fundamentalmente colectivos. De ahí que la cultura juegue un rol fundamental en reconstruir esos vínculos sociales, en recuperar el orgullo de ser no solo de una ciudad, sino de un barrio determinado. Siendo parte de un barrio, de un lugar con su historia, con sus tradiciones, con su identidad, pero también con sus problemas, con su gente que atraviesa dificultades y por lo tanto colectivamente, solidariamente, la posibilidad de conectarnos con esas dificultades, con esas necesidades para encontrar soluciones comunes. Quiero nuevamente felicitarlos por este espacio, agradecer la posibilidad de compartir estos breves minutos con ustedes, decirles que para la ciudad de Buenos Aires es muy importante formar parte de estos encuentros, no solo para compartir nuestras experiencias, sino fundamentalmente para aprender de las experiencias de otras ciudades y también para formar parte de estas conversaciones, porque solamente en conjunto, y creo que esa es una de las grandes lecciones de esta pandemia, nadie se salva solo.
Trabajando juntos tenemos la posibilidad de aprender de estas experiencias que nos tocan atravesar y pensar, por lo tanto, países y ciudades más sólidas, más solidarias, donde la cultura juegue un rol aún más protagónico. Muchas gracias.